Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Reyes del grupo de Ingeniería Industrial 73. El día de hoy les hablaré sobre las fallas de los elementos mecánicos por desgaste. Bueno, primeramente, ¿qué es desgaste? Es la erosión de material sufrida por una acción de superficie sólida. Es la erosión de material sufrida por una superficie sólida por acción de otra superficie. Bueno, pues es la interacción entre dos materiales que están interactuando entre sí mismos, al igual que es la eliminación de material, es la eliminación de material de una superficie dando como resultado una acción mecánica. Es cuando dos piezas están interactuando entre sí y estos sufren de pérdidas de material, así como arranques de viruta, rayones o, o que muchas veces se pican las piezas y pierden material. Después tenemos los tipos de desgaste, que uno de los tipos de desgaste vendrá siendo el desgaste abrasivo, que es la acción de un corte duro y agudo a través de una superficie de un material más suave. Este normalmente tiende a formar rajaduras en las partículas duras que penetran la superficie. Pues aquí tenemos un ejemplo de desgaste abrasivo, donde hay un material, aquí podemos ver en las imágenes, donde hay un material duro que pasa a través de un material agudo, creando una rajadura en el centro de este mismo. Después tenemos los agentes externos. Bueno, este va dentro del desgaste abrasivo y se mide en su método más común por la pérdida de peso que experimenta el material después de un ensayo, así como sus métodos comparativos. Bueno, pues así se mide el desgaste abrasivo. por Tomamos en cuenta el peso anterior con el después de que se utilizó, y se pueden realizar ensayos con arena o con arena de, ¿cómo se llama? Oh, arena de reilete, o con polvo de reilete. Y pues tenemos unos factores que deben de ser controlados por una serie de parámetros. Bueno, el grado de compacticidad en las mezclas, la humedad, el tamaño de las partículas abrasivas, y tenemos que tomar en cuenta la forma de que tenía la pieza anteriormente, comparándola como quedó después de que se le hizo el ensayo. Igualmente, el, el desgaste abrasivo es es el desgaste más común dentro de una industria. Y pues adentro del desgaste abrasivo tenemos otros dos, que son los mecanismos de microcorte. Este mecanismo es si la penetración de la aspereza o partícula abrasiva sobrepasa un cierto valor crítico. La dureza de las partículas abrasivas es superior a la del material, y si sobrepasa el límite de ruptura del material, produce un microcorte en las capas superficiales, generando un desgaste. Bueno, pues esto quiere decir que si la dureza de las partículas es superior a la del material, esta, este esta va a sufrir un microcorte generando un desgaste. Y después tenemos el mecanismo por deformaciones plásticas. Pues bueno, esas son las incisiones, hendiduras o depresiones en las pistas o los elementos rodantes causados por los impactos o sobrecargas. Eh, la superficie de un metal fluye causando una deformación irreversible. Y después tenemos el desgaste adhesivo. Es una forma de deterioro que se presenta entre dos superficies en contacto deslizante.
Este desgaste es el segundo más común dentro de la industria y ocurre cuando dos superficies sólidas se deslizan una sobre la otra ejerciendo una presión sobre ellas mismas. Pues dentro del desgaste adhesivo tenemos varios tipos, que es el desgaste por pulido o fricción por cizallamiento. Bueno, se produce cuando la unión adhesiva falla por la interfaz no produciéndose prácticamente transferencia de metal y la superficie aparece pulida. Después tenemos el desgaste adhesivo superficial. Es característico de pares metálicos con poca compatibilidad metalúrgica sometidos a altas velocidades de deslizamiento, grandes presiones de contacto y altas temperaturas. Pues algunas características de estas son la profundidad de la capa destruida, tamaño de la partícula de desgaste, densidad de energía aparente y la intensidad lineal del desgaste. Y después tenemos el desgaste adhesivo profundo, que es la ausencia de óxido superficial, superficies pobremente lubricadas, la existencia de superficies no contaminadas. Bueno, pues estos vendrían siendo factores que están provocando que esté surgiendo un desgaste adhesivo muy profundo. Y esto se caracteriza, se caracteriza por presentar una superficie desgastada con surcos con los siguientes parámetros. Bueno, profundidad en la capa destruida, densidad lineal del desgaste, razón del desgaste y tamaño de la partícula de desgaste. Después tenemos el desgaste por fractura. Este es un fenómeno que no trae grandes consecuencias y no ocasiona fallas así que digamos muy violentas, pero trae consigo unas consecuencias muy irregulares, que algunas de ellas son la reducción de la eficiencia de la operación. Bueno, pues cuando una pieza o un mecanismo sufre alguna fractura, obviamente este va a tender a reducir su velocidad en la que está funcionando, o sea, su velocidad de funcionamiento, alentando así los mecanismos, y tenemos la pérdida de potencia por fricción. Obviamente el equipo va a trabajar más forzosamente y va a tener pérdidas de potencia y de fuerza. El incremento del consumo de lubricantes, este va a requerir más lubricantes para estar funcionando en sí, porque va a estar soltando material de desgaste. Y después tenemos el incremento de vibraciones y ruido, pues obviamente van a haber ruidos que van a estar ocasionando la pieza y vibraciones en el equipo. Después tenemos algunos ejemplos de desgaste por fracturas. Estos se representan en dos tipos de desgaste. Tenemos el abrasivo. Este es ocasionado por ásperas duras, puntiagudas de la contrasuperficie. Se le conoce como abrasión de dos cuerpos o por partículas duras que provocan corte y rayado. Y pues aquí por ejemplo podrían ser dos engranes puntiagudos que están interactuando entre sí, y esos se están chocando. Y tenemos el erosivo. Es la pérdida lenta de material de las irregularidades de dos superficies que se encuentran en movimiento relativo como resultado de impacto de partículas sólidas o metálicas que se encuentran en suspensión. Bueno, pues y después tenemos el desgaste por corrosión. Es la acción deteriorante. Es acción deteriorantemente fuerte debido a la destrucción de componentes metálicos y a la rápida oxidación que llevan expuestos, lo que lleva a una pérdida inesperada de ciertas partes colocadas a presión. Bueno, pues estas es común verlas en nuestra vida cotidiana y se presentan por desgaste de corrosión, o pueden ser por oxidación también,
que es cuando una pieza tiende a oxidarse, ya que quedan expuestos estos y empiezan a perder partes de material, así como adelgazar el material o sufrir picaduras. Y después tenemos el desgaste por erosión. Es el desgaste que se produce en la pérdida de superficie de un cuerpo en acción de agentes externos. Bueno, pues a agentes externos nos referimos al agua o al viento, o por una fricción continua de cuerpos. Por una fricción continua de cuerpos puede ser que el aire es el que esté ocasionando una fricción, y pues algunos ejemplos de esto vendrían siendo el viento, agua o los cambios de temperatura y la acción de los seres vivos. Pues aquí unos ejemplos podrían ser el desgaste por erosión. Bueno, el desgaste por erosión. Por ejemplo, en el viento es muy común nosotros que en nuestra vida diaria notemos algunos carros que tengan sus láminas oxidadas, o no exactamente carros, algún material de herrería, fierros, metales que comúnmente se encuentran así al aire libre o al ambiente, que sufran algún tipo de erosión, desgaste o oxidación entre ellos mismos, teniendo a ponerse así como eh, un color anaranjado y produciendo una capa así como de moho. Y después tenemos en el agua, un ejemplo del agua, que vendrán siendo los barcos, que esos se encuentran en el mar, y estos tienden a que el caparazón o la carcasa tiende a oxidarse porque ¿cómo se dice? Porque el agua se encarga de oxidarlos. Pero retomando la oxidación en el viento, es muy común que cuando nosotros vamos no sé, algún proveedor de herrería o de herrero, notar que los fierros, los PTR o los tubulares normalmente vienen recubiertos de algún lubricante o aceite, y esto es para evitar así algún desgaste, ya sea por rozamiento o alguna oxidación, provocando un desgaste, ¿no? Y tenemos los factores externos. Pues hay que tomar en cuenta ciertos factores a tomar en cuenta en el proceso de erosión, ya que esto depende mucho en el entorno en el que se encuentre material, una fábrica, algún equipo, una máquina. Porque, por ejemplo, si tenemos ¿qué podría ser? Una planta de emergencia al aire libre, y hay mucho polvo donde se encuentra, es más propenso que esa máquina sufra desgastes, porque les va a estar entrando polvo a las partes mecánicas de las piezas, y este va a tender a comenzar a desgastarse. Que si se encuentra en alguna parte sellado o algo así, es más fácil minimizar sus desgastes, recibiendo una buena lubricación y todo. Y pues después por eso es importante tomar en cuenta el relieve o la zona en la que se encuentre algún equipo, máquina o piezas. Y después tenemos el desgaste erosivo en metales. Es la pérdida lenta de material en las rugosidades de dos superficies que se encuentran en movimiento relativo, como resultado de impacto de partículas sólidas o metálicas en suspensión en el aceite de tamaño mucho menor que el espesor de la lubricante. Bueno, pues es cuando una pieza está perdiendo
material lentamente en sus rugosidades de las dos superficies, cuando dos piezas se encuentran en un movimiento relativo. Tenemos después el desgaste por cavitación. Esta es una forma especial de erosión en la cual burbujas de vapor formadas en fluidos de regiones de baja presión colapsan. Esto quiere decir imploran. Bueno, nos referimos a esto que son este tipo de desgastes. Es muy común verlos nosotros en equipos hidroneumáticos o en bombas, especialmente en aquellas que están operando a altas temperaturas. Y después tenemos algunos ejemplos de algunos tipos de cavitación. Uno de ellos es la cavitación vaporosa, que es el proceso que comienza con la entrada de vapor de agua en el aceite. Posteriormente, un incremento de presión provoca que las burbujas colapsen y producen un microjet que explota y daña la superficie. Después tenemos la cavitación gaseosa, que es un proceso de difusión conforme las burbujas de gas no comprensibles pasan a regiones de alta presión y se colapsan produciendo intensas presiones y daño de superficie. Bueno, pues algunos componentes afectados por desgaste de cavitación son las bombas hidráulicas, que comúnmente a estas bombas se les daña a causa de la cavitación el rotor, el eje, algún retén, algún valero. Y después tenemos las válvulas de control y los actuadores, como los que podemos notar ahí en la imagen, al igual que los asientos de válvula. Después las carretas y las chumaceras. Y esto vendrá siendo todo y muchas gracias por su atención.